Hoy, en La Salud es lo Primero, rompemos mitos acerca de las intolerancias alimentarias. ¿Qué son? ¿En qué se diferencian de las alergias? ¿Cómo se tratan? Vamos a analizarlas a fondo para conocerlas un poco mejor. Bienvenidos un día más aquí a La Salud es lo Primero. Hoy hablamos de intolerancia alimentaria. Vamos a hablar con el especialista de aparato digestivo del Hospital de Écija, Israel Grillo. Bienvenido de nuevo, Israel. Muchas gracias. Hablamos de intolerancia, por tanto, ¿no? Vamos a ver, en primer lugar, yo creo que la primera pregunta tiene que ser ¿qué es exactamente una intolerancia alimentaria? Bueno, Daniel, tenemos hoy el tema más complejo de todo lo que hemos tratado hasta ahora, ¿vale? Porque hablamos del cáncer de colon, de la enfermedad hepática asociada al consumo de alcohol y la hepatitis C, temas que son muy concretos y que la ciencia y la medicina pues, ha avanzado bastante en su conocimiento y los conocimientos están estructurados, las pruebas sistematizadas. Sin embargo, para el tema de la intolerancia alimentaria es un tema más amplio, más complejo y en el que los conceptos y las pruebas no son del todo reproducibles, 100% fidedignas, es decir, que necesitamos avanzar en este aspecto. Pero, como tú dices, lo primero que tenemos que hacer es centrar el tema y saber lo que es una intolerancia alimentaria. Y las intolerancias alimentarias se encuentran englobadas en lo que se conocen como reacciones adversas a alimentos. Los alimentos, como están aprendiendo nuestros niños, lo que nos tienen que aportar es energía y materia para que nuestro organismo crezca, las células se recuperen y se multipliquen y crezcamos saludables, ¿vale? Pero los alimentos nos pueden producir daño, esas reacciones adversas, de diferentes formas. Una de ellas son las reacciones tóxicas. Son aquellas que son producidas por alimentos que se han contaminado. Por ejemplo, una tarta que se deja fuera del frigorífico es contaminada por bacterias, las bacterias se reproducen, se multiplican y al comerla pues nos produce una toxinfección alimentaria en forma de diarrea. Esto no se engloba dentro del concepto de intolerancia alimentaria. También podemos tener una reacción tóxica si tomamos una seta que creemos comestible y una seta tóxica nos produce también un daño. Esas son las reacciones tóxicas. También un alimento nos puede producir daño desde el punto de vista de la aversión a alimentos. Y pongo ahí al perro por los experimentos de Pavlov que todos conocemos. Sabemos que los experimentos de Pavlov hablan del reflejo condicionado. Pavlov hacía un estímulo sonoro y los perros empezaban a salivar. Pues el ser humano tiene esos reflejos condicionados y, por ejemplo, cuento una anécdota. Cuando éramos chicos, mi madre hizo unos macarrones con nata y jamón cocido y toda la familia nos pusimos malos, nos pusimos a vomitar en la cama un número. A partir de ese día, a mi madre no se le volvió a ocurrir hacer macarrones con nata y jamón cocido, porque ya teníamos asociado ese evento y hicimos enfermar y hicimos un reflejo condicionado, de forma que nada más olerlo nos producía náusea o vómito. Otro tipo de aversión, que no sé si tú tienes algún conocido, a alimentos, que a mí me parece curioso, es el de la aceituna. Hay personas que ¿sí? La aceituna no se pueden ni acercar a verla por lo mismo, porque le producen náusea o vómito, son incapaces de comérsela. O el queso también. El queso también algunos, ¿vale? Y eso es del tipo psicológico, por una reacción condicionada. Pero el grupo de reacciones adversas a alimentos más frecuentes se pueden distinguir en dos, que son la intolerancia alimentaria, que vamos a tratar hoy, y luego que son reacciones que no están mediadas por el sistema inmune. El sistema inmune es responsable de la defensa y también de los procesos alérgicos, y las que están frente a ellas, las que están mediadas por el sistema inmune. Estas mediadas por el sistema inmune son la alergia alimentaria, que hablaremos unas palabras sobre ellas porque tienen importancia a veces vital. Una reacción alérgica grave a un alimento puede producir incluso la muerte de la persona. Y luego dos enfermedades digestivas que están muy relacionadas con alimentos y con el sistema inmune, que son la esofagitis eosinofílica y la enfermedad celíaca, que no se incluyen dentro de la intolerancia alimentaria y que por tanto no vamos a tratar hoy. Nos vamos centrando entonces ahora en el tema de la intolerancia alimentaria. Son reacciones adversas a alimentos que no están mediadas por el sistema inmunológico y hay diferentes tipos. Unas se llaman farmacológicas, que son producidas por una sustancia que se conoce el efecto que tiene en el organismo y que a ciertas dosis produce ciertos efectos que pueden ser indeseables en el cuerpo. Luego hay otras que se conocen su mecanismo y de la que vamos a hablar hoy principalmente, que es la intolerancia a la lactosa, en el que hay un déficit de la enzima que digiere la lactosa. En ese caso la lactosa.
¿no? Y después hay otro grupo de intolerancia alimentaria que son frecuentes en la población y que se asocian a enfermedades digestivas que se encuentran dentro de los trastornos funcionales. Los trastornos funcionales, en este caso hablaremos de dispepsia funcional y síndrome de intestino irritable, son enfermedades digestivas que tienen muchas causas, ¿vale? Y no es una enfermedad producida por una sola causa, ¿vale? Sino que influyen mucho los trastornos psicológicos, hay un eje cerebro-intestino, eje cerebro-estómago, que el estrés hace que provoque muchos síntomas, de forma que una persona puede creer que un alimento le sienta mal y no es propiamente por el alimento, ¿vale? Es ahí la dificultad de explicar lo que es una intolerancia alimentaria. Si te parece, hablamos de esas alergias alimentarias por dejarlas definidas y separarlas a su vez de las intolerancias, ¿no? Eso es importante decir que las alergias alimentarias no son una intolerancia alimentaria, ¿vale? Son poco frecuentes, en niños un poco más frecuentes, en torno al 10%, pero en adultos las alergias alimentarias son raras, entre un 2 y un 4%, frente a la intolerancia que se pueden situar entre un 20 y un 30% de la población, ¿vale? ¿Qué alimentos son los que suelen producir alergia alimentaria? Pues en los niños son las proteínas de la leche de la vaca, el huevo y los frutos secos. Y en los adultos suelen ser los frutos secos, los moluscos y los mariscos y los pescados fundamentalmente. ¿Qué caracteriza a la reacción alérgica para distinguirla de una intolerancia alimentaria? Si bien puede haber síntomas digestivos que son comunes, como puede ser las náuseas, la diarrea, los vómitos o la hinchazón abdominal, la alergia alimentaria se caracteriza porque tiene reacciones fuera del aparato digestivo y es muy típico al iniciar la ingesta de un alimento al que tú eres alérgico que aparezca un picor de la lengua o un picor en el paladar, una hinchazón de labios. También esas reacciones alérgicas se pueden expresar a nivel cutáneo en la piel y pueden aparecer ronchas que se llaman abones, urticarias, ¿vale? Se afectan al aparato respiratorio pues como una alergia, pues aparece tos, estridor, que es un pitido a la hora de respirar por un edema de glotis, puede haber un fallo respiratorio, o sea que las reacciones alérgicas son graves, ¿no? Y en el aparato circulatorio pues producir baja de tensión, taquicardia y también un shock. Es decir que es bueno comentar el tema de la alergia alimentaria, aunque no sea mi especialidad, porque son reacciones graves, ¿vale? ¿Cómo diagnosticamos? Pues todo proceso médico tiene una parte fundamental que es la historia clínica, que es la investigación a base de preguntas de dónde puede estar el problema. Y en la alergia alimentaria pues hay que preguntarle a la persona en qué circunstancias se dio, cómo estaba el alimento, en qué dosis, si estaba cocinado o no estaba cocinado, una labor de investigación. Una vez que sabemos qué alimentos pueden ser los sospechosos, pues se pueden hacer análisis en la sangre para ver esa inmunología que está implicada en la génesis de estos problemas y se miden IG específicas para los alimentos sospechosos. Se pueden hacer también pruebas epicutáneas, en la piel se pone en contacto con una lanceta esos productos, esos alimentos, para ver si produce una reacción urticarial, ¿vale? Y a veces en circunstancias concretas pues se hace un test de prueba. En el mismo hospital, en unas circunstancias de vigilancia extrema, pues se pone a la persona en contacto con el alimento y se observa si hay reacción, ¿no? Pues en un contexto hospitalero, porque como hemos visto es una situación grave. Para tratarlas pues hay que evitar los alimentos, que a veces es temporal, porque se pueden producir fenómenos de adaptación, es decir que con el paso del tiempo pueden desaparecer las alergias, cosa que es muy común en circunstancias que es común en los niños. Hay que instruir muy bien al paciente en el caso de que exista una reacción grave, de acudir rápidamente al hospital, y muchas veces los que han sufrido reacciones graves pues tienen en su poder pues adrenalina para inyectársela ellos mismos para en esas situaciones graves pues cortar esa reacción alérgica. Y luego existen algunas medicinas que se están ensayando para intentar desensibilizar al paciente de esa alergia, ¿vale? Eso ya te digo que es un tema que manejan más los alergólogos, pero lo digo aquí también porque muchas personas, por ejemplo, con la intolerancia a la lactosa, la malabsorción a la lactosa, dicen, yo tengo alergia a la lactosa. No tiene usted una alergia, tiene una mala absorción. ¿Vale? No es lo mismo, ¿no? Está bien dejarlo claro. Vemos, si te parece, ya lo que son las intolerancias en sí, ya que hemos aprendido lo que son las alergias y a diferenciarlas. Si te parece, entramos ya de lleno en las intolerancias.
Repasamos, la intolerancia alimentaria son reacciones adversas a alimentos, es decir, nos produce daño un alimento, una serie de síntomas que no son esperables y que no están mediados por el sistema inmune. Hemos visto que hay un grupo de ellas que son las farmacológicas y ahí ponemos dos sustancias, la cafeína y la tiramina. La cafeína sabemos que nos produce una serie de efectos en nuestro organismo, que nos despierta, nos estimula, nos da taquicardia, ¿vale? Nos produce cierto nerviosismo. Eso a veces es buscado, pero si sobrepasamos ciertas dosis de café, por ejemplo, pues nos crean reacciones adversas, es decir, de taquicardia, temblor, palpitaciones. Insomnio incluso también. Insomnio, ¿vale? Otro ejemplo es la tiramina. La tiramina es una sustancia que se encuentra fundamentalmente en quesos curados y en vinos, fundamentalmente, y lo que produce es una vasodilatación, es decir, los vasos sanguíneos se ponen más anchos, llega más sangre y uno de los efectos secundarios que produce, sobre todo en personas que tienen susceptibilidad a tener dolor de cabeza, pues cefalea, ¿vale? Es otro efecto que a tener en cuenta. En este caso es dosis dependiente, sabemos que si se supera una dosis, una cantidad, pues produce esos síntomas. Después están las intolerancias alimentarias relacionadas con trastornos del organismo, como puede ser un déficit enzimático, es decir, que nos falta algo para hacer la digestión adecuadamente. En este caso el más típico es el de la lactosa, que después trataremos más detenidamente. Y después hay otra sustancia, que es la fructosa, que es un monosacárido, que también tiene un transporte especial en el organismo, que después hablaremos también unas palabras, pero es menos conocido que la intolerancia a la lactosa. Y después está el grupo de la desconocida, dentro del de dispepsia funcional y síndrome de intestino irritable, que siempre digo, en la dispepsia funcional lo que un día sienta bien, otro día sienta mal. Es decir, que no siempre se asocia a un alimento concreto, por lo tanto el concepto de intolerancia alimentaria es un poco relativo en estos casos. Quizás sean los más difíciles de diagnosticar. Claro, sin sí. duda, ¿no? Es nuevo esto de las intolerancias, quiero decir, nosotros lo conocemos desde hace unos años, pero supongo que eso habrá sido algo histórico, solo que no lo teníamos localizado o diagnosticado hasta el momento, ¿no? La intolerancia a la lactosa es tan antigua como la humanidad, ¿vale? Como veremos ahora y vamos a empezar a hablar de la intolerancia a la lactosa, ¿vale? Porque eso es una cuestión que está determinada genéticamente. El ser humano es lactante exclusivamente en la época de lactancia, que toma la leche materna. Conforme va creciendo, va reduciendo el consumo de productos lácteos, solo que el humano es el mamífero que lo sigue haciendo a lo largo de su vida. Entonces, por cuestiones de evolución, solo algunas poblaciones, en las poblaciones caucásicas de Europa, hubo una mutación en su momento que les dio la capacidad de ser persistente en la lactasa, es decir, de seguir digiriendo la lactosa. Pero en el resto de la población ese gen no se ha transmitido y, por ejemplo, en poblaciones, como veremos después en un mapa, en poblaciones como la africana o la asiática, esa mutación no se produjo y las tasas de mala absorción de la lactosa pues son del 80 al 100%, ¿vale? Es curioso. Es decir, que la intolerancia a la lactosa existe desde siempre. Con la intolerancia a la fructosa pues hay otros factores como es la industria alimentaria, es decir, la fructosa tiene una capacidad edulcorante y eso ha hecho que se añada a una gran cantidad de productos. Entonces, entre ellas, por ejemplo, las bebidas carbonatadas, que estos evidentemente antes no existían, pues eso ha hecho que la ingesta de fructosa haya aumentado en la sociedad. En Europa es menos, pero en Estados Unidos es brutal cómo ha evolucionado en las últimas décadas el consumo de fructosa. Y eso, pues claro, si sobrepasamos la capacidad de absorción de la fructosa, pues nos puede producir síntomas como veremos posteriormente. ¿Qué es la lactosa, Israel? Para que la lactosa gente lo tenga claro en casa. Es el azúcar de la leche, es un hidrato de carbono, un disacárido que se encuentra formado por dos monosacáridos, la glucosa y la galactosa, ¿vale? Se encuentra fundamentalmente en la leche y los derivados, yogures, queso, mantequilla, etc. Pero también se utiliza como conservante. Por eso lo podemos encontrar, si revisamos el etiquetado de los productos, por ejemplo, como conservante de carnes, por ejemplo, o embutidos, es muy frecuente encontrar pequeñas cantidades de lactosa. Y en los fármacos también hay pequeñas cantidades de lactosa como excipiente. Hay que hablar de, igual que la lactosa, la lactasa. La lactasa es la proteína, la enzima que tenemos nosotros en el intestino delgado, en las vellosidades intestinales, fundamentalmente en duodeno y en yeyuno, que son dos partes del intestino delgado, y que se encarga de romper esa molécula. Si lo vemos simplificando con estas piezas de Lego, ¿vale?
Si vemos, es un disacárido formado por dos unidades, la galactosa y la glucosa, pues la lactasa lo que hace es separarla. De esta forma separada, el organismo es capaz de absorberlo. Si no tenemos suficiente actividad de la lactasa, permanece unida y esta lactosa pues, va caminando, va progresando a lo largo del intestino, primero delgado y después grueso, y ahora veremos qué consecuencia tiene que esta lactosa no se rompa, sino que llegue hasta el intestino delgado y grueso como tal, ¿vale? Vamos a ver las causas de falta de lactasa. Hay causas primarias, es que falta esa enzima de una manera genética. Hay una causa muy rara que es la lactasia congénita, que se da en niños desde el nacimiento, no es capaz de digerir la lactosa, pero es excepcional, hay muy pocos casos publicados mundialmente. Y después la causa más frecuente, que es la que te he hablado antes de esa evolución a lo largo de la evolución, ¿vale? Es lo que se llama déficit adquirido de lactasa o lactasa no persistente. Pero como hemos visto, la lactasa se encuentra en las vellosidades intestinales, es decir, que si tenemos una enfermedad que deteriora o destruye temporal, parcial o a lo largo del tiempo esas vellosidades, como están ahí y se rompen esas células, pues perdemos esa lactasa. Con lo cual, aquellas enfermedades que destruyan ese epitelio, esas vellosidades, pueden producir diarrea, pueden producir intolerancia a la lactosa y diarrea. Por ejemplo, muchas veces tenemos una infección bacteriana o vírica por una gastroenteritis aguda por virus o bacteria, y a una persona se le quita la diarrea en los 4 o 5 días que suele durar una gastroenteritis aguda, y otra persona pues sigue con diarrea pues 2 o 3 semanas. Pues una posible explicación es que esa persona tiene poca actividad de la lactasa y al destruirse parte del intestino pues se le queda una intolerancia a la lactosa transitoria. ¿Vale? Pero eso es temporal, ¿no? No suele ser. Esas son temporales. Duradera, ¿no? Por ejemplo, una enfermedad celíaca, que la hemos visto antes, destruye el epitelio, produce una atrofia del epitelio, y también una causa de intolerancia, mala absorción a la lactosa, que si se cura la enfermedad celíaca, pues desaparece el déficit de lactasa. Y así otras circunstancias como la malnutrición grave, la quimioterapia, todo lo que pueda destruir el intestino, pero son causas secundarias, ¿vale? Vamos a hablar de ese déficit primario adquirido. ¿Vale? Se llama también hipolactasia de tipo adulto o no persistencia de lactasa. Es un trastorno determinado genéticamente y es la causa más frecuente de malabsorción de la lactosa. La lactasa, determinada genéticamente, va perdiendo actividad conforme se van cumpliendo años, por esa evolución de que realmente el ser humano toma lácteos solo al principio de su vida, lactosa en exclusiva, después toma a lo largo de su vida, y es bueno tomarla como veremos después. Afecta a un 70% de la población adulta, pero con una distribución mundial muy variable, como vemos en la diapositiva. Cuanto más oscuro, más frecuente es ese déficit o no persistencia de lactasa. Como hemos dicho, en África, en Sudamérica y en Asia, pues casi ronda el 100%. En España estamos en torno al 35% de la población adulta sana. Incluso son países más subdesarrollados, ¿no? A los que afecta más, ¿no? Pero aquí no tiene relación con... Directamente, ¿no? No tiene relación, tiene relación con la evolución de la especie humana, de los más genética pura, ¿no? Genética pura, sí, no tiene... Y cómo se movieron las poblaciones, porque si te fijas, temas en Estados Unidos y en Australia, que está formado fundamentalmente por población anglosajona, también las tasas son muy bajas de mala absorción a la lactosa, porque emigraron, o sea, una cuestión puramente migratoria y de evolución de las diferentes especies. ¿No? Un concepto muy importante de la mala absorción a la lactosa es que no es lo mismo mala absorción que intolerancia. De hecho, aunque perdamos con la edad la capacidad de digerir la lactosa, en la mayoría de las personas no produce síntomas, si no sería estaríamos las consultas digestivas llenas, ¿vale? Porque si llegan hasta un 70% o 100% en esos países, no en todos casos produce una intolerancia, ¿vale? Entonces, el primer concepto, mala absorción no es lo mismo que intolerancia, y la mayoría de los pacientes que tienen esta lactasa no persistente no tienen síntomas. Ahora vamos a intentar explicar por qué se producen los síntomas en los casos en que hay intolerancia, ¿vale? Con la mala absorción. Hemos dicho que la lactosa tiene dos monosacáridos, que son la glucosa y la galactosa.
Si no tenemos la lactasa, esto no se divide, entonces la lactosa pasa al intestino. Esta lactosa tiene capacidad osmótica. Osmótica significa que por presión es capaz de atraer el agua, ¿vale? Entonces, primera consecuencia de la lactosa en el intestino, que mete más agua. Si mete más agua, las heces son más blandas, con lo cual podemos tener diarrea, ¿no? Sobre todo si el intestino grueso no es capaz de reabsorber ese agua, que eso también es un factor que hace que unos puedan tener síntomas y otros no tengan síntomas. ¿Qué otra cuestión hay? Esta lactosa es el alimento, le gusta a las bacterias, a la flora intestinal, a la microbiota que se llama ahora, del intestino grueso. Entonces esto lo utilizan las bacterias para fermentarlo, como alimento. ¿Y qué consecuencia tiene? Que produce gas. Y entre los gases se encuentra el CO2, el metano y el hidrógeno. ¿Ese gas qué consecuencia tiene? Pues que hincha el intestino grueso. Al hinchar el intestino grueso se estimulan los receptores y puede aparecer dolor. Al hincharse, a haber más gas, pues distensión abdominal, más ruido hidraéreo, el agua con el gas, ruido en la tripa, ¿vale? Ventosidades, ¿vale? Y es otra consecuencia. Y ya síntomas más raros son vómitos o a consecuencia de los ácidos, eso que produce, los gases que producen las bacterias y algunos otros productos, se acidifican las heces, es más irritante y puede producir enrojecimiento alrededor del ano, ¿vale? Pero hay muchos factores en estas circunstancias para que se produzcan los síntomas. Es decir, si no es lo mismo tomar lactosa sola que tomarla con otros alimentos, porque se va vaciando más lentamente el estómago y de esa forma da tiempo a que esa actividad de la lactasa, que es un poco inferior, al llegarle más lentamente le da tiempo a digerirlo. O no es lo mismo tener un tiempo de tránsito, eso significa que cuando comemos, desde que pasa el alimento al estómago hasta que llega al intestino grueso, cada persona tiene su tiempo de tránsito. Si la persona tiene un tiempo de tránsito rápido, tampoco damos tiempo a que se ponga en contacto la lactosa con la lactasa para que se pueda digerir. Después, la sensibilidad del aparato digestivo del colon no es la misma en todos los pacientes. Hay personas que toleran muy poquito gas y enseguida tienen dolor, y otras pueden tener un montón de gases que mientras los expulsen libremente y sin problema no le va a producir síntomas, ¿vale? Creo que es bastante complicado para los especialistas, ¿no? En este caso, discernir entre todas esas variables que puede haber una intolerancia, ¿no? El problema es que son síntomas muy comunes a muchas enfermedades, es decir, que esa es la dificultad. Es decir, un cáncer de colon puede producir dolor abdominal y diarrea, una enfermedad celíaca puede producir dolor abdominal y diarrea, un síndrome intestinal irritable puede producir dolor y diarrea. Bueno, esa es la dificultad de la medicina y de intentar investigar, haciendo siempre una buena historia clínica, para esos estudios, para aplicar bien los conocimientos y las pruebas necesarias para llegar a un diagnóstico. ¿Cómo se llega a diagnosticar? ¿Cómo se comienza con ese diagnóstico? Existen diferentes métodos para el diagnóstico, ¿vale? Existen métodos invasivos y no invasivos. Generalmente el que más se utiliza es el test del aliento, pero existen otros métodos, como puede ser mediante una endoscopia. Hemos dicho que la lactasa se encuentra en el intestino delgado, en el duodeno y el yeyuno fundamentalmente. Pues con la endoscopia oral, que aprovecho y la explico, es un tubo con una cámara que está conectada a un procesador que nos permite ver en un monitor, en una televisión, pues el esófago, el estómago y el duodeno. Mediante unos mandos pues conseguimos avanzar y llegaríamos hasta el intestino delgado, y ahí con una pinza que se mete a través de un canal, un tubito que tiene el endoscopio, se abre, se cierra y se toman unas biopsias y se analiza la actividad de la lactasa en esas biopsias. El problema que tiene es que hay que hacerse una endoscopia y eso pues tiene su pequeña incomodidad. Muy temida la prueba por los... Bueno, últimamente, gracias a Dios, no se teme tanto porque se utilizan sedantes y se tolera mucho mejor que en años anteriores, ¿vale? Pero no deja de ser una prueba invasiva. Frente a ella pues tenemos el test del aliento, que es la más utilizada. Aquí en el hospital lo que hacemos es la prueba de la curva de lactosa, que se hace en sangre, y hay una técnica que se ha desarrollado por españoles, que es el tema de la gasilosa. Es un disacárido también, pero diferente a la lactosa, pero que también se separa con la lactasa, y se miden los niveles de la silosemia, de la silosa en la orina. Pero ese tema no lo vamos a tratar porque no lo utilizamos. Vamos a hablar sobre todo del test del aliento y de la curva de lactosa. Vamos a ver, por eso del test del aliento me llama la atención. A ver, ¿en qué pues consiste? espero que lo entiendas, porque con lo que hemos explicado antes de los síntomas, pues
pues lo puedes entender bien, ¿vale? Es la principal prueba para el diagnóstico y lo que se hace es dar lactosa al paciente, 25 gramos en este caso. Entonces volvemos a repasar la patogenia de la intolerancia a la lactosa. Damos la lactosa, si no tenemos la lactasa o tenemos... Siempre se tiene lactasa, es decir, lo que disminuye es la actividad, que se puede situar entre un 20 y un 30%. Entonces esta lactosa llega al intestino grueso y, como hemos dicho, le gusta a la microbiota, lo fermenta las bacterias del intestino grueso y produce hidrógeno y metano. Ni hidrógeno ni metano es producido por el organismo, es decir, ninguna célula nuestra es capaz de producir hidrógeno y metano. Ese hidrógeno y metano, parte de él se elimina, pero otra parte se absorbe a sangre. De la sangre va recorriendo hasta los pulmones y en los pulmones se exhala, ¿vale? Se expulsa por los pulmones. Entonces se entiende. Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos una muestra del aire exhalado en situación basal sin tomar lactosa, a continuación se da lactosa y cada cierto tiempo se vuelve a hacer, porque tenemos que dar tiempo a que la lactosa llegue hasta el intestino grueso. Que vemos que hay producción de hidrógeno o metano con esa curva que vemos ahí, que sube por encima de cierto nivel, pues sabemos que están utilizando la bacteria de la lactosa, por lo tanto no se está dividiendo, porque si se divide se absorbe y ya no le estamos dando alimento a la bacteria. Sabemos que hay entonces un problema ahí, ¿no? Efectivamente, ¿vale? Pero se debe acompañar de un cuestionario de clínica, porque si lo único que tenemos es que sube el hidrógeno o el metano, lo que sabemos es que no lo absorbes bien, pero si no te duele absolutamente nada, no tienes hinchazón de barriga ni nada, no tienes intolerancia, con lo cual no es realmente un problema de salud para ti, ¿vale? Perfecto. Y la otra alternativa es la curva lactosa, que es la que hacemos en el hospital. En este caso, el mecanismo para entenderlo es diferente. Se le da también lactosa. Si lo separa adecuadamente, la glucosa, que es uno de los monosacáridos que se divide, pasa a la sangre y aumenta los niveles de glucemia en sangre. Entonces, en este caso, en vez de medir el gas que se exhala, lo que se mide es la glucemia. Si sube por encima de 20 respecto al nivel basal, pues entonces está absorbiendo bien la lactosa. Lo mismo, si no lo hace, está mal absorbiendo la lactosa, pero hay que hacer un cuestionario para ver si se acompaña de síntomas o no, ¿vale? Esa es la famosa curva, ¿no? La curva lactosa. Que todos conocemos, ¿no? Sí. Bueno, y en el momento en que se diagnostica una intolerancia, ¿qué medidas hay que tomar? ¿Cómo hay que actuar ante un problema así? Vale. El primer mensaje es que no hay que hacer una dieta sin lactosa sin haber sido diagnosticado previamente de una manera adecuada. ¿Por qué? Porque la lactosa, aunque una tendencia mundial, os diría, a quitar alimentos, como puede ser la lactosa y otras veces el gluten, sin haber un proceso de base que realmente lo justifique, pues con la lactosa pasa lo mismo, y la lactosa es un alimento muy importante, es la principal fuente de calcio, fundamental para un desarrollo de los niños, sobre todo que están en crecimiento, pero también de los adultos, para no sufrir de osteoporosis y fracturas, por ejemplo. Pero la lactosa ha sido, recordando el tema del cáncer de colon, hemos dicho que la lactosa sirve de sustrato, de alimento a las bacterias. Esas bacterias, aparte de producir gas, producen una serie de ácidos grasos que son fundamentales para la salud de las células del intestino. Con lo cual previene el cáncer de colon también. Esa moda entonces de eliminar los lácteos de repente, como que no está justificada, ¿no? No está justificada, hay que ser diagnosticado adecuadamente, ¿vale? Después, cuando se diagnostica después de un proceso médico la intolerancia a la lactosa, se restringe la lactosa, quizá en un principio, pero en un periodo corto de tiempo, que no suele pasar los 3 meses, entre 1 y 3 meses, lo que se hace es una dieta estricta para ver que existe una correlación clara, directa, ¿no?, entre los síntomas y la lactosa. Después de ese periodo, lo que se hace es reintroducir progresivamente, y se suele reintroducir empezando con yogures que tienen bacterias que ya están digiriendo en parte la lactosa, o con quesos curados que tienen menos cantidad de lactosa, y no haciendo ingesta de lactosa exclusiva, sino con otro alimento para que ese vaciamiento gástrico sea más lento. También se pueden utilizar pastillas de lactasa, ¿vale? De manera que una pastilla que tiene esa enzima no la comemos al mismo tiempo, no la tomamos al mismo tiempo que comemos productos con lactosa. Eso no es perfecto, porque perfecto es el organismo, ¿vale? Pero algo ayuda, ¿no? Algo ayuda. Claro.
Es lo que escuchamos a muchas personas, ¿no? Que a lo mejor en una cena de Navidad o algo, bueno, hoy me tomo la pastilla y... Especialmente se hace en lo circunstancias soporto, ¿no? de ese tipo, cuando sale fuera de casa, que no sabe cómo, si puede llevar algo, alguna salsa, lactosa y eso se hace así. Hemos visto que las bacterias también tienen un papel importante en la producción de los síntomas, por lo que se piensa que utilizar probióticos. Probióticos son pastillas que tienen bacterias o levaduras, que si se ingieren y conseguimos cambiar la microbiota intestinal, la flora intestinal, por bacterias que produzcan menos gas, pues mejoraríamos los síntomas. Y aún así, si restringimos productos lácteos, pues habría que complementar con otros alimentos ricos en calcio. La toma de otros productos que tengan, no sé, leche de almendras, que también son ricos en calcio, no debe sustituir en este caso a la leche, o se puede hacer sin problema. Primero, no hay que hablar de leches, ¿vale? Hay que hablar de, ¿cómo se dice? Bebidas vegetales, efectivamente. ¿no? Leche, la leche de cabra, la leche de vaca, ¿vale? En los periodos esos que no se toma lactosa, sí se recomiendan utilizar las bebidas vegetales, ¿vale? Para evitar eso. Y hay diferentes productos de diferentes bebidas vegetales y cada uno tiene su componente en calcio, pero hay muchos otros alimentos que son ricos en calcio y que se pueden consultar y complementarlos cuando no se puede tomar la cantidad de lácteos por este problema de la intolerancia a la lactosa. ¿Suelen ser definitivas esas intolerancias, Israel? Si estamos en un caso cuando son las secundarias y se corrige el problema, se recupera, ¿vale? Si es este déficit de lactasa o lactasa no persistente, suele prolongarse en el tiempo, pero hay un periodo, o sea, la malabsorción, o sea, no digerirla adecuadamente, eso es para siempre. La intolerancia se puede corregir con esa forma que hemos visto, tomando pequeñas cantidades de lactosa y aumentándolas progresivamente, pues se va modificando la flora, el uso de probióticos también puede modificar los síntomas, es decir, que puede haber un periodo de adaptación de forma que una lactasa no persistente pueda mejorar los síntomas, no tienen por qué ser diferentes, pero la pérdida de actividad de la lactasa no va a ir a mejor, va a ir a peor con la edad, pero hay que distinguir los dos conceptos, malabsorción frente a intolerancia. Vemos también la intolerancia a la fructosa, Israel, que es la otra que hemos visto al principio. La fructosa es un monosacárido, ¿vale? Es el azúcar de la fruta y de la miel, y como hablábamos al principio, se utiliza mucho como aditivo, como edulcorante, porque tampoco tiene demasiadas calorías frente a otros azúcares, ¿vale? La absorción de la fructosa en el intestino no está tan clara como el tema de la lactosa, ¿vale? Aquí es un transporte que se llama pasivo, hay unos receptores que hacen que, como una especie de canal, que la fructosa pase del interior del intestino al interior de la célula y del interior de la célula a la sangre, ¿vale? Se sabe que es un transporte que está determinado y favorecido por la lactosa, pero que hay un límite de absorción. Entonces, si vemos que la población está tomando cada vez cantidades superiores de fructosa, pues puede ser una causa también de mala absorción. Y el mecanismo de producción es similar al de la lactosa, es decir, es una sustancia osmótica que atrae líquido, es una sustancia fermentable que utilizan las bacterias para producir gas, pues el mecanismo de producción es lo mismo. En cuanto al diagnóstico, no está claro cuál es el mejor método. En la lactosa sí sabemos que el té del aliento es un buen método. En el caso de la fructosa existe el método del té del aliento, pero no es tan fidedigno o no está del todo comprendido, a veces se puede confundir con otras enfermedades. Entonces se puede utilizar el té del aliento, pero también se puede hacer una encuesta dietética. Pero lo mismo, la investigación que hemos hablado antes, ver si los síntomas se relacionan al consumo de fructosa, de fruta, fundamentalmente. Supongo que se tardará un tiempo entonces en este diagnóstico, ¿no? Igual que en el anterior, ¿no? Son encuestas dietéticas que hay que ser muy exhaustivos. Las encuestas dietéticas son difíciles de realizar porque a ti te pregunto cuántas piezas de manzana has comido en la última semana o que has comido ayer, incluso esta mañana, no lo recuerdo. y no nos acordamos de eso. Entonces las encuestas alimentarias son difíciles de hacer, ¿vale? Y en cualquier caso el tratamiento sería reducir el consumo de fructosa. Y en todos los temas de dieta es importante muchas veces la colaboración de otros profesionales como son los especialistas en dietética y en nutrición, ¿vale? Entonces el té de aliento es una opción, pero también se puede hacer encuestas dietéticas. ¿Y el tratamiento en este caso?
Lo mismo, reducir, en este caso, reducir la ingesta de fructosa, se hace de una manera escalonada y después se van reintroduciendo. Es decir, el objetivo de la intolerancia alimentaria general, a diferencia de la alergia, que sí son muy estrictos, porque pueden producir reacciones graves, aquí se intenta limitar lo menos posible la dieta, solo lo necesario para que no se produzcan los síntomas, ¿vale? Y después hay otro grupo que es interesante hablarlo, que es el de los FODMAP, porque se puso de moda hace 4 o 5 años, ¿vale? FODMAP es el acrónimo de monosacáridos y polioles fermentables, ¿vale? Son hidratos de carbono y lo vamos a explicar ahora. Dentro de los oligosacáridos se encuentran los galactanos. Los galactanos son los que se encuentran en los garbanzos, por ejemplo, en la alubia. Sabemos lo que pasa con los garbanzos y la alubia, que nos producen gases, ¿vale? Después vamos a ver por qué. Se encuentran también los fructanos, que están en la cachofa y en el trigo. Los disacáridos, la lactosa, si no se absorbe, pues también actúa como FODMAP. La fructosa, que hemos visto previamente, y estos dos productos que no hemos visto, que son el sorbitol y el manitol. El sorbitol se utiliza como edulcorante fundamentalmente de la chuchería, de las chicles. En chicle lo hemos visto mucho, ¿no? De hecho, hay personas que me han llegado a la consulta con diarrea, dolor abdominal y ha dado la casualidad que ha entrado a la consulta comiendo chicle y le pregunta a continuación, ¿usted toma mucho chicle? Y dice, sí, la verdad es que me tomo varios al día. Le quitas los chicles y desaparecen los síntomas. Fíjate, ¿vale? Algo tan simple. Pues eso, ¿por qué se produce? El mismo esquema de patogenia. Son alimentos o son sustancias que no se absorben adecuadamente. En el caso de los galactanos y los fructanos, porque no tenemos las enzimas para digerirlas. En el caso de la lactosa, cuando hay un déficit de lactasa. En el caso de la fructosa, cuando se toma más fructosa de lo normal. Y el sorbitol también tiene un nivel de absorción limitado. Entonces no se absorben adecuadamente. Si no se absorben adecuadamente, aumenta la cantidad de líquido en el intestino, son utilizados por las bacterias y producen gas. Eso en una persona que no tenga síntomas, pues lo que le produce es que vaya bien al váter, que tenga una gas intestinal, lo que hemos hablado antes con el tema de las legumbres, y que sus bacterias funcionen correctamente. Pero ahí, en el tema de los enfermos que tienen un colon irritable, este grupo de alimentos pues le puede producir síntomas de dolor abdominal, diarrea, hinchazón, ¿vale? Entonces se ha recomendado en algún tiempo hacer esta dieta para ver si mejoran los síntomas, pero una dieta restrictiva y que, como siempre, en este caso tiene que ser dirigida por un nutricionista o un dietista, ¿vale? En estos casos eliminar, en este caso, las sustancias, ¿no? Dentro de lo que cabe de eso, pero de se la hace dieta. por grupo, porque esto sí que supone un esfuerzo importante. De hecho, se acogió con mucha... se acogió por la sociedad científica con esperanza de ser una buena opción, pues sin embargo hoy en día se ha reducido porque es muy estricta y reduciendo una serie de alimentos, no siendo tan estrictos, pues se consiguen los mismos resultados. Hay otro tipo de test a la hora de detectar intolerancia que sin embargo no están validados, ¿no? Efectivamente. El problema, aparte de que muchas personas creen que tienen una intolerancia alimentaria, ¿vale? Eso entre un 20 y un 30%, después realmente puede estar diagnosticado de otros problemas, su problema puede ser una displasia funcional o un colon irritable, y entonces recurren a técnicas que están en farmacia, otras veces en clínicas homeopáticas, y que en esa desesperación el paciente busca alternativas. Y entonces se realizan pruebas que son las que vemos en la diapositiva, que no están validadas científicamente y que pueden llevar al paciente, aparte de gastarse un dinero innecesario, pues a llevar dietas que le pueden perjudicar en su salud. Y que no le van a solucionar el problema. Y no le van a solucionar el problema, no están diagnosticadas correctamente. Esta percepción no es una percepción mía, sino que la Sociedad Andaluza de Patología Digestiva, junto con la de dietistas y nutricionistas de Andalucía, elaboraron un documento de apenas hace unos meses, advirtiendo a la sociedad de que estas prácticas no son adecuadas y que son pueden ser perjudiciales para los pacientes. Entonces, hemos visto que las intolerancias alimentarias son difíciles de diagnosticar, pero existen los métodos. Hemos visto también que muchos síntomas se solapan con otras enfermedades que pueden ser graves, como puede ser un cáncer de colon, una enfermedad celíaca. En caso de sospechar este tipo de problemas, pues no dudar en consultar con un médico o un médico especialista de aparato digestivo.
Muy bien. Israel, pues terminamos con las preguntas de los televidentes, que ya saben que pueden hacernos en el correo electrónico del programa o en redes sociales a través del hashtag. Nos dice Mariola, en este caso, mi marido es intolerante, no nos especifica a qué, intuyo que a la lactosa o algo así, pero no sigue dieta, excepto cuando se encuentra realmente mal. ¿Puede tener consecuencias graves si no la sigue? Te das cuenta de lo amplia que es la pregunta y lo difícil de definirla. Vamos a centrarnos en que fuese una intolerancia a la lactosa, ¿vale? Que estuviese diagnosticada una intolerancia a la lactosa. En ese caso, lo que determina que tomen más o menos lactosa son los síntomas. Es decir, que una intolerancia a la lactosa no le va a producir una enfermedad grave. Tendría que ser que le produjera una diarrea continua, que le llevara a una mala absorción de muchos alimentos. Entonces, si estuviéramos hablando de la intolerancia a la lactosa, lo que determina la toma de lactosa son los síntomas, que es lo que hemos hablado. No hay que hacer una dieta estricta, sino que ver la cantidad que cada persona es capaz de tolerar, porque eso es positivo para la ingesta de calcio y para mantener sana la microbiota, que son las bacterias, que son muy importantes para nuestra salud. O sea, no debe preocuparse en exceso, Mariola, en este caso. Sí, estamos hablando de intolerancia a la lactosa. Y Marisa nos pregunta también, ¿qué hacer en el caso de un bebé de 6 meses intolerante a la lactosa? ¿Qué dieta debe seguir en este caso? Esa pregunta es para un pediatra, porque los digestivos solo vemos pacientes a partir de los 14 años. Esa no la puedo contestar porque es muy raro. Si nos centramos en el tema de la intolerancia a la lactosa y el déficit o lactasa no persistente, en un lactante de 6 meses, salvo que tenga el caso raro de esa lactasia congénita, no debería tener una intolerancia a la lactosa. En este caso son más frecuentes, como hemos visto, las alergias y la alergia a la proteína de la leche de la vaca, por ejemplo. Bueno, ¿vale? Pero 6 meses, este caso, consulta para el pediatra. Que siga las indicaciones del pediatra, que se las dará perfectamente en este caso. Israel, pues muchísimas gracias. De nada. Yo creo que nos queda claro a todos los que todos los días hablamos de personas intolerantes o de intolerancias varias, y yo creo que nos ha quedado muy claro, ¿verdad? Un tema complejo, pero eso, espero que hayamos clarificado un poco el tema. Y nada, muchas gracias. Terminamos aquí la ronda de digestivo por este año. En la salud es lo primero. Muchas gracias y esperemos... Te esperamos el año que viene, ¿eh? Si Dios quiere. Muchas gracias, Israel. Venga, de nada. Hasta luego.